Muy bien, vamos a seguir con el problema de la cantidad de materia en el universo. Antes de continuar con el siguiente tema, déjeme aclarar una cuestión del final de la clase anterior, que tenía un error aquí de tipeo en esta transparencia. Aquí me había olvidado de escribir, por eso incluso tuve como una especie de lapsus. Esto ah, decía M sobre L, ¿no? Es masa del Sol dividido la luminosidad del Sol. Entonces, esta cantidad que está acá, este 1390 más o menos 140, es el resultado de Blanton, que les comenté en la clase pasada, a partir de la muestra de Sloan de 11.275 galaxias, que habían obtenido una estimación para la densidad luminosa con este valor, ¿no? 200 millones de luminosidades solares por megaparsec cúbico, por este H, ¿no? La constante de Hubble. Si uno traduce esto, o sea, si uno utiliza este valor para, fíjense, o uno reexpresa este valor en estas unidades, o sea, en relación a la densidad crítica, obtiene este valor, 1390 más o menos 140 H, masa solar sobre la luminosidad solar. O sea, aquí la densidad crítica, bueno, la que todos conocemos, que obviamente depende de la constante de Hubble, y justamente depende del cuadrado de la constante de Hubble por la ecuación de Friedman, mientras que la densidad luminosa depende de la constante de Hubble, con la cual este cociente es lineal en la constante de Hubble. Y me da este número. Pero bueno, es como que había quedado sin entender porque aquí me había olvidado de escribir el subíndice solar. Y luego, bueno, esta cuenta sí que la hicimos en detalle. Digamos, ¿qué información uno puede tener utilizando el valor M sobre L, el 213 más o menos 53, que era el M sobre L, de un trabajo de Calvert y colaboradores del año 97. Y habíamos hecho la cuenta. Utilizando este valor para la densidad luminosa y obteníamos 0,15 para la densidad de materia, que, bueno, en realidad es la mitad de lo que se cree que vale hoy en día, ¿no? Pero bueno, acá, como les dije, hay errores sistemáticos que luego con el correr de los años, algunos han sido subsanados, pero igual les comento que en lo que respecta a cúmulos galácticos virializados o parcialmente virializados, digamos, el problema del modelado de los cúmulos galácticos y del perfil de la densidad en función de distancia al centro del cúmulo es un problema que sigue, digamos, evolucionando en cuanto a encontrar los mejores modelos para eso. Pero por supuesto que ha habido sucesivos progresos. Así bueno, quería aclarar este error. Y ahora sí vamos a entrar en el siguiente tema, que es la luminosidad en rayos X de cúmulos de galaxias como un indicador de la presencia bariónica en el cúmulo de galaxias. O sea, yo les comenté de paso en la última clase, o la penúltima, que el gas intergaláctico es muy importante, digamos, en relación a la cantidad total de materia bariónica. Con lo cual, a la hora de calcular la densidad de materia bariónica es importante, no podemos dejar de estudiar o de estimar el gas intergaláctico. Bueno, digamos, consideraciones físicas indican que, digamos, los rayos X en los cúmulos de galaxias, ¿cómo se pueden producir? Y bueno, por colisiones de partículas bariónicas, que son las que tienen carga eléctrica,
son las que interactúan más allá de la gravedad. Justamente la materia oscura-fría es oscura, incluyendo rayos X. Y si fuera bariónica, emitiría rayos X. Aparte, justamente sabemos, como les comenté por nucleosíntesis primordial, que buena parte de la materia no puede ser bariónica. Así bueno, observar rayos X en cúmulos de galaxias es una fuente fundamental de información sobre la presencia de materia bariónica intergaláctica. Yo aquí hay un par de ecuaciones que se las voy a dar, digamos, sin demostrar, porque nos alejarían, digamos, de la línea principal del curso. Digamos, créanme que se puede demostrar que la luminosidad absoluta en la banda de rayos X por unidad de volumen propio, estamos en el contexto de gas intergaláctico, que lo vamos a denotar por esta letrita L, igual que lo denotábamos antes, con la L esta, cursiva mayúscula, pero con su índice X, por supuesto por definición, es la luminosidad absoluta por unidad de volumen. Bueno, hay un factor que ustedes lo pueden entender, o yo podría más o menos bosquejarle por qué, que esta densidad depende de la densidad de bariones al cuadrado. Porque justamente, si los rayos X se producen por choques entre bariones, que son, digamos, los choques entre bariones van a ser los que producen las fuertes desaceleraciones de los bariones, que son las que van a producir los rayos X. Pero para que un barión se desacelere bruscamente, tiene que chocar contra otro barión. O sea, no hay otra manera. Porque la otra manera de que emitan radiación es la radiación de sincrotrón, producto de la presencia de campos magnéticos intergalácticos. Pero los campos magnéticos intergalácticos son muy débiles y la principal fuente de radiación está en la forma de infrarrojo u ondas de radio, producto más que nada de la radiación de sincrotrón de electrones. Para los que no se acuerdan de qué estoy hablando, la radiación de sincrotrón es la radiación que emite una partícula que está girando alrededor de las líneas de un campo magnético, ¿no? Entonces, una partícula cargada que está en órbita circular o semicircular se está acelerando, como toda partícula en órbita circular, y por lo tanto emite radiación. Pero en general, esa radiación no es en rayos X, es mucho más suave. Entonces, la fuente de rayos X es pura y exclusivamente en el espacio intergaláctico, producto de choques entre bariones. Cuando digo bariones, genéricamente me refiero a protones y neutrones. Por supuesto que puede haber eh, también choque con electrones, pero fundamentalmente esta va a ser el origen. En el espacio intergaláctico, por supuesto, dentro de una galaxia puede haber emisión de rayos X, por ejemplo, en el entorno de una estrella de neutrones que está acretando masa de su compañera, una estrella normal, o en el entorno de un agujero negro. Pero en el espacio intergaláctico, donde lo que hay es básicamente gas, esta es la principal fuente, por no decir la única fuente de rayos X. Entonces lo que necesito es que dos bariones choquen. Y eso tiene que ver, la probabilidad de que dos bariones choquen es proporcional a la densidad de bariones por metro por volumen al cuadrado, porque necesito dos bariones. Por eso que aparece el cuadrado este. Y luego hay un factor acá, que esto es lo que ahí sí no vamos a deducirlo, ni mucho menos. Esta lambda mayúscula es una cierta función de la temperatura de ese gas de bariones y de las constantes fundamentales, digamos, de la física, ¿no? Eh, entonces, eh, TB sería la temperatura de los bariones y ρB la densidad de los bariones.
Así está la fórmula genérica, ¿no? Lo bueno es que uno puede determinar esta función. Vamos a un poquitito más profundizar en algunas cuestiones, aunque no en todas, ¿no? Bueno, digamos, estamos en un cúmulo globular aproximadamente virializado. Entonces, estos variones digamos, en realidad, lo que voy a decir ahora vale tanto para un gas interestelar dentro de una galaxia como un gas intergaláctico dentro de un cúmulo galáctico, en la medida en que este gas, o digamos, pertenezca a un sistema virializado, con lo cual me permita suponer, en buena aproximación, que satisface la ecuación de equilibrio hidrostático. O sea, en un sistema, en un cúmulo galáctico virializado, el gas que está ahí no va a estar cayendo o escapándose hacia ningún lugar en particular. Entonces, yo lo puedo pensar como es un gas en equilibrio hidrostático. Acuérdense que el equilibrio hidrostático no significa que las partículas que están en equilibrio hidrostático estén quietas, ¿no? O sea, el equilibrio hidrostático se puede aplicar a un líquido, a un gas, tal que como un todo no se esté moviendo, por eso es hidrostático. Lo que no significa que sus partículas individuales no se estén moviendo. Entonces yo efectúo esa hipótesis de que el gas intergaláctico está en equilibrio adistático, eh, que tiene simetría esférica y que como tal, al estar en el equilibrio, hay un balance. Si yo agarro una cáscara esférica, ¿no? Alrededor del centro de ese cúmulo galáctico, esa cáscara esférica, que tiene un cierto ancho diferencial R es el radio de la cáscara esférica, va a tener un área igual a 4pi por el radio de la cáscara esférica. El gas que está dentro de esa cáscara esférica va a estar, digamos, como no está cayendo ni se está escapando, va a satisfacer una ecuación de equilibrio en donde la diferencia de presiones interna y externa eh, va a compensar la atracción gravitatoria hacia el centro del cúmulo galáctico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo expreso esa ecuación? Digamos, como la gravedad atrae, si yo no tuviera presión, cualquier cáscara esférica tendería a caer hacia el centro del cúmulo galáctico. Siempre acuérdense esto, dos unidos de simetría esférica. Ahora bien, para que no caiga, evidentemente, la presión interior tiene que ser mayor a la presión exterior. Entonces, la presión interior tiene que ser mayor a la presión exterior. Entonces, yo acá pongo presión por área es fuerza, ¿no? Entonces, la fuerza total sobre el área exterior menos la fuerza total sobre el área, sobre esa cáscara esférica, perdón, interior, va a ser una cantidad negativa, porque la fuerza interior es mayor que la exterior, ¿no? ¿A qué va a ser igual a eso? A la fuerza, o a menos la fuerza de atracción gravitatoria hacia el centro. ¿Dada por qué en esta aproximación? Por la ley de Newton. Al fin y al cabo, en cúmulos galácticos podemos aproximar la gravedad por la gravedad newtoniana por varios motivos. Uno, porque las velocidades son no relativistas, por más que son rápidas, pero son no relativistas. Dos, eh, porque el potencial gravitatorio es mucho menor que 1, o sea, el potencial gravitatorio en el contexto del gas intergaláctico este, es mucho menor que 1, en unidades convenientes. Bueno, para los que se acuerdan de relatividad general, uno puede adimensionalizar el potencial gravitatorio utilizando la velocidad de la luz, etc. Y la gravedad newtoniana vale cuando el potencial gravitatorio es mucho menor que 1. Y el tercer motivo es porque el tamaño del cúmulo galáctico es mucho menor que el radio de curvatura del universo, con lo cual puedo despreciar la curvatura del universo. Así por esos tres motivos yo puedo aplicar gravedad newtoniana. Entonces, ¿cuál es la ley de Newton?
¿Cuál es la fuerza atractiva? Va a ser igual a la masa de la cáscara, que es área por espesor de la cáscara por la densidad, ¿no?, de los bariones, porque estoy analizando qué le pasa a la cáscara de bariones, ¿no? Entonces la masa de la cáscara de bariones. La constante de Newton por la masa de lo que está adentro, pero lo que está adentro es la integral desde 0 hasta r de 4pi por r cuadrado diferencial r, densidad de materia total, tanto bariónica como no bariónica, dividido distancia al cuadrado, distancia al centro al cuadrado. Esta es la ley de Newton, o sea, es la ley de equilibrio hidrostático aplicando la gravedad newtoniana, y aquí, digamos, la fuerza hidrostática, externa e interna. Acá hice un pequeño dibujito, simplemente para graficar la cascarita, pero bueno. Bueno, por supuesto que los bariones intergalácticos están diluidos. Acuérdense, yo les comenté alguna vez, o sea, la densidad intergaláctica es de unos pocos bariones por metro cúbico. Así que podemos, muy buena aproximación, suponer que satisfacen una ecuación de estado de un gas ideal. Entonces, el P por B igual a nRT famoso de los gases ideales, lo puedo escribir así. Presión de los bariones es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura. O sea, el famoso nRT yo lo puedo reescribir como la constante de Boltzmann por el em, em, esto sería la densidad numérica, o sea, eh, el P por B igual a nRT, el R yo directamente lo escribo a través de la constante de Boltzmann. El N sobre B, yo paso de la velocidad dividiendo, perdón, la velocidad, el volumen dividiendo, el N sobre B es la densidad numérica de bariones. Aquí es igual a la densidad numérica a la densidad de masa dividido la masa característica de los bariones. Entonces eso me va a dar la densidad numérica, o sea, densidad de masa dividido masa de cada partícula promedio, me da densidad de número de partículas. Eso es elemental, digamos, ¿no? Así que esta es la ecuación de los gases escrita en este contexto. Así que bueno, entonces acá reemplazo presión por K de Boltzmann, temperatura, densidad, bueno, la masa típica de los bariones, que puede ser la masa del protón, o un promedio entre la masa del protón y el neutrón, o si muchos bariones están en la forma de helio, va a ser un promedio entre la masa del protón y la masa del helio. Pero bueno, en todo caso es una masa promedio. Acuérdense que en el espacio intergaláctico lo que hay más que nada es el resultante de la nucleosíntesis primordial que, como no sé si les comenté alguna vez, pero es aproximadamente un 25% de helio, 75% de hidrógeno. Entonces acá simplemente reemplacé P por esto, con lo que me queda KTB. Acá tenía el área, se va con el área. Acá es la presión en R más diferencial de R, menos la presión en R dividido delta R. Este delta es igual a este diferencial, disculpen el cambio de notación. ¿Qué es esto? Es la derivada, ¿no? Derivada de la presión respecto del radio. ¿Ok? Pero aquí donde escribí la presión, acá, así. Igual a menos G rho sobre R cuadrado integral. Así que esta es la ecuación de equilibrio hidrostático para este gas intergaláctico. Por supuesto que esta distancia R es la distancia propia al centro del cúmulo. O sea, si yo
por más que yo estoy haciendo gravedad newtoniana, no me tengo que olvidar que esta R es la distancia propia. De todas maneras, como estamos trabajando para tamaños mucho menores que el radio de Hubble, en realidad es casi igual, digamos, ¿no? O sea, es como que la métrica es cuasi euclidia. Muy bien, multiplicamos esta ecuación, multiplicamos ambos miembros por este factor R cuadrado sobre densidad bariónica, ambos miembros, y derivamos respecto de R. O sea, como acá me queda esto es una ecuación íntegro diferencial, la voy a derivar para que me quede una ecuación diferencial, 100% diferencial. Pero que me conviene multiplicar previamente por R cuadrado sobre RB. ¿Para qué? Y para que esto se me vaya. ¿Ok? O si quieren, esto lo paso multiplicando, el R cuadrado y el ρ. Me queda, digamos, si esto lo paso multiplicando, me quedaría esta integral. Por eso es que derivo ambos miembros con respecto al radio. Entonces la derivada respecto del radio de una integral es directamente el integrando. Entonces, obviamente evaluado en R. Esta va a ser la ecuación diferencial de equilibrio hidrostático del gas intergaláctico. Pero fíjense que acá aparece densidad bariónica y aquí aparece densidad total. Muy bien. ¿Cómo seguimos a partir de acá? Bueno, vamos a hacer alguna hipótesis adicional con respecto a la materia no bariónica. Entonces, vamos a suponer que la materia, digamos, acuérdense que, digamos, que el acuerdo entre los cosmólogos es que la materia oscura no bariónica está descrita por lo que se llama materia oscura fría. Vamos a suponer que esa materia oscura fría, en esta etapa, digamos, no es necesario que ustedes entiendan por qué se llama fría, porque en realidad no está fría. Digamos, no está del todo fría, pero a los efectos prácticos sí lo está. Porque tiene que ver con las velocidades que tenía la materia oscura al momento en que empezaron a, a- a, digamos, a generarse las primeras fluctuaciones de densidad. Pero no importa. Lo que vamos a suponer es que las partículas de materia oscura tienen una distribución de velocidad isotrópica, eh, que por supuesto, como no conocemos la naturaleza de la materia oscura fría, tampoco lo podemos fundamentar 100%, no lo está bien fundamentado, pero bueno, alguna hipótesis tenemos que hacer. Eh, entonces, si yo hago este mismo proceso, pero para la materia oscura, la no bariónica, acá debería poner presión, ¿no? Acá le puse como subíndice el D por dark matter, ¿ok? ρD. En lugar de PB es PD, o ρB, ρD, ¿ok? Entonces esta es la misma ecuación diferencial de aquí, pero reemplazando todo lo que sea los subíndices B por los subíndices D, ¿ok? Todo el resto es lo mismo. Estamos suponiendo que lo que sea que sea eso que llamamos materia oscura fría, tiene una distribución de velocidad isotrópica, al igual que la tiene el gas intergaláctico bariónico. Esta es la temperatura de la materia oscura fría, la masa de la partícula promedio de la materia oscura fría. Por supuesto que no tenemos la menor idea qué es esto, ¿no? Muy bien. ¿Qué sería lo ideal, no? Si nosotros pudiéramos detectar no, todos los rayos X de todas las fuentes, de todas las regiones del cúmulo galáctico, conociéramos la distancia de cada una de las fuentes, que en general van a estar desparramadas, pero bueno, podríamos estimar la densidad luminosa en rayos X en función de la distancia al centro del cúmulo.
Reitero, esto también se puede aplicar a una dada galaxia. ¿Ok? Si yo además pudiera medir el espectro de rayos X, podría estimar la temperatura del gas de bariones. ¿Eh? Si yo lo midiera en cada punto del cúmulo galáctico, podría saber, conocer el perfil radial de la temperatura bariónica. Para eso tendría que conocer el espectro de los rayos X que me vienen de distintas regiones del cúmulo, ¿no? Entonces, aquí, si yo conociera entonces L de X, como esta función lambda yo la puedo calcular teóricamente, podría calcular la densidad bariónica en función del radio. Si yo conociera la densidad bariónica en función del radio, entonces yo podría, a partir de aquí, o sea, imagínense, conozco la temperatura en función del radio, conozco la densidad bariónica, podría calcular toda esta función que está acá, y por lo tanto conocería el perfil de densidad total de la materia, aunque no tenga la menor idea de qué está hecha la materia oscura. ¿Eh? O sea, yo conozco la densidad luminosa, puedo deducir la densidad bariónica. Del espectro rayos X deduzco el perfil radial de temperatura. Con toda esta ecuación podría obtener la densidad de materia total. Entonces, si conozco la densidad bariónica, conozco la densidad de materia total, podría conocer la densidad de energía oscura. Y por supuesto el cociente entre la densidad bariónica y la densidad total de masa. Entonces, al yo conocer la densidad de energía de la materia oscura, usando 45, la ecuación esta, 45,4, o sea, yo conocería esto. En principio podría conocer el perfil radial de esta combinación. ¿Ok? O sea, yo no podría así discriminar entre la temperatura y la masa, pero podría encontrar esta combinación. ¿Y qué es esta combinación? Y es la dispersión cuadrática media de las velocidades de la materia oscura, de las partículas de materia oscura. ¿Ok? Acuérdense, la temperatura es un medio o bueno, por el número de grados de libertad de la masa de la partícula por la, mm, el promedio cuadrático de la velocidad. No la dispersión, sino eh, el promedio cuadrático de la velocidad. Entonces esto sería, digamos, la descripción de todo el camino. O sea, yo podría obtener información sobre esta combinación. Por supuesto que no hay forma de obtener de forma tan sencilla la densidad lumínica en función del radio. Para yo poder obtener información tengo que hacer un modelo del cúmulo. Las aproximaciones que se suelen hacer, porque alguna aproximación hay que hacer, es suponer varias cosas. Una, que en la región central del cúmulo, que les cuento que es de donde provienen la mayor parte de los rayos X, esa región central es una esfera isotérmica, o sea, aproximadamente la temperatura, se supone que la temperatura en esa región central del cúmulo es constante. Y lo mismo con la temperatura de ese gas de partículas de materia oscura.
Otra cosa que se supone es que el proceso del colapso gravitacional, o sea, la historia previa, ¿no?, de cómo se formó ese cúmulo galáctico, que es una historia jerárquica, ¿no? O sea, eh, se forman las galaxias van formando el cúmulo, entonces tenemos un colapso gravitacional a distintas escalas, sucesivo. Bueno, lo que se supone es que ese colapso gravitacional es el mismo tanto para el gas bariónico como para el gas de materia oscura. Entonces, hay una correlación directa, casi estricta, entre el perfil radial bariónico y el perfil radial total de la materia, incluyendo la materia oscura. ¿Mm? Por supuesto, ¿cuál va a ser la constante de proporcionalidad entre estas dos funciones del radio? Y los parámetros cosmológicos omega b sobre omega m. ¿Por qué? Porque como los cúmulos galácticos son las estructuras más grandes que hay, amén, como les dije, de algunas pocas superestructuras cósmicas, se supone que el porcentaje de materia bariónica sobre el total de materia presente en un cúmulo galáctico es el mismo que el porcentaje promedio del universo entero de materia bariónica sobre materia total. O sea que ya a nivel cúmulo de galaxias, digamos, el cúmulo de galaxias es un buen representante de lo que de la torta del universo total. O sea, la torta del universo total se recrea a nivel cúmulo galáctico. ¿Mm? Esa es una hipótesis que además, como les comenté en la clase pasada, a la hora de estimar el cociente L sobre M, tiende a un valor. ¿Se acuerdan cuando les mostré una tablita donde estaba acá? L sobre M, bueno, es como que satura en este valor, ¿no? Se supone que, por supuesto que este valor es mayor que este, porque digamos más allá de los cúmulos, como les dije, casi no hay galaxias de campo. O sea, las galaxias de campo tienen una densidad volumétrica mucho menor que las galaxias dentro de un cúmulo. Entonces, hay un salto adicional entre aquí y aquí. Pero se supone que a nivel torta, a nivel torta de energía, los cúmulos de galaxias ya son un buen representativo de la proporción bariónica sobre, no sobre total. Así que esta constante de proporcionalidad va a ser aproximadamente este cociente. ¿Mm? Bueno, en estos procesos de formación de galaxias y de cúmulos galácticos, ya desde hace más de 50 años, eh, a partir de un paper seminal de Lindenbell, mecánica estadística de relajación bioeléctrica en sistemas estelares, un Monthly Notices del año 67. Es un paper que tiene mucha física, este paper. Sé que se produce lo que se llama la relajación violenta. ¿Qué es la relajación violenta? Son encuentros cercanos entre, digamos, eh, pedazos de materia, tales que la atracción gravitacional entre esas aglomeraciones de materia no se puede representar como una interacción de campo promedio, que para los que algo saben de mecánica estadística, en algunos regímenes uno puede, digamos, reemplazar la interacción que tiene una dada partícula con el resto de las partículas, que es una interacción compleja, la puede reemplazar con una interacción con una especie de potencial promedio. Bueno, en el proceso de condensación de galaxias hay motivos teóricos para
pensar que la llamada relajación violenta ocurre. Entonces yo no puedo aproximar para una dada pedazo de materia, donde pedazo puede ser una nube gigantesca de polvo, ¿no? O sea, no es que sea una partícula. No, no puedo aproximarlo como una interacción de esa cacho de materia con el resto del futuro cúmulo, sino que tengo que tener en cuenta los encuentros cercanos, ¿eh? Que esos son los que producen, como su nombre indica, violentas relajaciones. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Pero esta relajación violenta afecta solamente a la materia bariónica, no a la materia oscura, fría, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Porque, bueno, justamente por eso es materia oscura, no interactúa ni entre sí ni con la materia común, salvo gravitacionalmente, con lo cual esta relajación violenta no ocurre, pero sí ocurre a nivel gas bariónico. Esta relajación implica que porciones que están muy calientes se enfrían bruscamente del gas bariónico, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que precipita la formación de galaxias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Esto hace que uno espere que en las galaxias tenga menos proporción de materia oscura en relación a la bariónica que a nivel cúmulo. ¿Por qué? Porque en una galaxia, por esta relajación violenta, hay mayor presencia de bariones en relación a la cantidad total de materia que el promedio a nivel cúmulo galáctico. ¿Mm? Ahora bien, como la materia oscura no es luminosa, si las galaxias tienen menos proporción de materia oscura, van a tener em, menos proporción del cociente M sobre L, porque entonces buena parte de la materia oscura no cayó en la misma proporción hacia la galaxia, quedó en el halo. ¿Ok? Esto en parte créanmelo, porque en realidad uno podría pensar, bueno, pero si digamos, la materia bariónica es luminosa, mientras que la materia no bariónica no. Entonces uno podría esperar que esta proporción, al contrario, eh, ¿cómo es? Eh, como la materia bariónica es más luminosa, esta proporción podría ser, perdón, me estoy trabucando. Eh, Uno espera que eh, esta proporción es menor por dos motivos. Me corrijo, empiezo de cero. Una, porque la materia, digamos, cae menos materia oscura. Y dos, porque eh, en proporción hay más materia bariónica, que es luminosa. Con lo cual este denominador es mayor al promedio del cúmulo y el numerador es menor al promedio del cúmulo, con lo cual este cociente es menor. ¿Eh? Entonces uno esperaría que este cociente sea menor para una galaxia que para un cúmulo de galaxias. Muy bien, vamos a seguir trabajando un poquito más con estas ecuaciones. Entonces, las ecuaciones, estas dos, ¿no? La de equilibrio estático para la materia bariónica y la no bariónica, y estas hipótesis de esferas isotérmicas y de una correlación entre la materia bariónica y la materia total. ¿Mm? Este, entonces, ¿qué pasa? A partir de esta hipótesis se producen estas proporciones, ¿no? Aquí estamos volviendo al cúmulo galáctico, ¿no? O sea, son proporcionales, las funciones estas radiales son proporcionales. Em,
Y la hipótesis de esfera, de esfera isotérmica común para ambos gases, bariónico y no bariónico, si suponemos que las dispersiones de velocidad para la materia oscura es la misma que para el gas bariónico, ¿no? La dispersión de velocidad tiene que ver con este cociente. O sea que, entonces, supongamos que esto es igual a esto lo vamos a llamar sigma cuadrado. ¿Por qué se supone eso? Bueno, porque se supone que esas dispersiones de velocidad tienen que ver con las velocidades típicas de las partículas en ese sistema virializado. Entonces, las velocidades típicas tienen que ver con la energía potencial gravitacional típica, ¿no?, del gas, que es común para la materia bariónica y la no bariónica, porque energía potencial gravitatoria afecta tanto a unas como a otras. Si está virializado, ¿se acuerdan que por el tema del virial hay una relación entre energía potencial gravitatoria y promedio de energía cinética, ¿no? Para el promedio de energía cinética eh, y promedio de velocidad, en realidad, porque justamente como aparece la masa de la partícula, tanto en la energía potencial como en la energía cinética, lo que va a ser común es justamente este cociente, o sea, la velocidad cuadrática promedio. Entonces, bueno, tiene un valor común que vamos a llamarlo sigma cuadrado. Este, entonces, aquí lo que hice fue una demostración rigurosa de lo que les acabo de decir. Y es lo siguiente, supongamos que esta ecuación no valiera. Supongamos que este cociente bariónico fuera una constante multiplicado por el cociente eh, no bariónico. Aquí no se confunden, esta vez por Boltzmann, no por bariónico, ¿no? Esto es una mini demostración de por qué esto es así, partiendo de esta hipótesis, ¿no? Entonces, eh, si yo escribo la ecuación 45.4, la que vale para la materia no bariónica, o al revés, escribo la ecuación para la materia bariónica, la multiplico por A. Esa es una constante que la meto adentro y me aparece. Espera un cachitito. R cuadrado. Vamos a la ecuación. Espera un cachito, Robe. Ah, no. Um, acá no escribí un paso. Por eso es que les pido disculpas, acá no olvidé de escribir un paso previo. Para que ustedes entiendan cómo escribí esto. Pero bueno, esto surge de aquí.
diferencial. Bueno. Bueno, en todo caso, se los aclaro bien para la próxima esta parte que acá no escribí el paso previo. Pero bueno, créanme esto. Integro ambos miembros, me queda con una constante de integración. Suponiendo que, bueno, estamos suponiendo que acá hay una constante de proporcionalidad entre ambas funciones. Me queda esta ecuación que está acá. Y evidentemente, como esta es la misma función, la única solución para que esto valga es que la constante A sea igual a 1 y la constante de integración sea igual a 0. Entonces por eso la única constante que vale es A igual a 1. Pero bueno, para la próxima les incluyo el paso previo de esto que está acá. Bueno, volvamos entonces a lo nuestro. Bueno, lo que se escribe es un perfil radial que tiene esta forma. En realidad, aquí no hay nada raro, simplemente si quieren estoy definiendo la función f así. Es una definición de la función f, pero que resulta conveniente. La función f mayúscula. La defino así, f de r sobre r0 igual a densidad de materia, la función de densidad de materia en R, dividido la densidad de la materia en el centro del cúmulo. Entonces, por definición, f de 0 vale 1. ¿Ok? Porque acá me queda ρ de 0 sobre ρ de 0 es 1. Así que f de 0 vale 1. Y yo defino, porque también es una definición, este R0 de esta manera. Convenientemente. A esto lo voy a llamar el radio del núcleo. Ahora vamos a ver cómo. El radio, el R0 lo escribo como esto: la raíz cuadrada de 9 veces la constante de Boltzmann por la temperatura bariónica sobre la la masa bariónica promedio de la partícula bariónica, 4πg, densidad central. Lo voy a definir así. Bueno, con estas definiciones, yo puedo agarrar la ecuación para la densidad bariónica, ¿no? Densidad bariónica, ρm. Entonces yo acá lo que hago es escribir utilizando, esto es lo complicado de no estar con un pizarrón a mano, ¿no? KBT ρb. Bueno, esto les pido que hagan la cuentita acá. Créanme que con estas definiciones, pues acá, digamos, no se los puedo. Pero digamos, esto uno lo hace en dos pasos, ¿no? O sea, con estas definiciones, a partir de esta ecuación, uno puede encontrar esta ecuación. Muy bien. Entonces, como yo sé que la densidad bariónica proporciona la densidad de materia, a un cambio de variables, a R sobre R0 lo llamo U. Entonces, yo aquí puedo, fíjense, tengo un R cuadrado acá multiplicando y dos diferenciales de R
dividiendo. Estas son constantes que saco. Y acá lo que hago es elevar al cuadrado esto, digamos, acá utilicé el hecho de que R0 al cuadrado por ρm, y todo esto que está acá, simplificaron algunas cosas acá. Acá lo que pasa es que cuando yo derive respecto de u, es la derivada respecto de r por la derivada de r respecto de u, pero como u es esto, me van a salir R0 afuera, ¿ok? Entonces se me cancelan y me queda esto. Acá yo lo que les invito de nuevo es a hacer las cuentas intermedias, que al igual que con esta ecuación, con esta misma también no escribí simplemente un par de pasos algebraicos previos, nada más que eso. No hay demasiado misterio en esto. Bueno, entonces la ecuación diferencial de equilibrio hidrostático para la función f de u toma esta forma. Acá me independicé, fíjense, se me fueron todos los R0s y demás, y me quedó una ecuación matemática para f de u. Si yo integro esta ecuación, luego, yendo a esta expresión, obtengo el perfil para la densidad de materia. Por supuesto que tengo que suponer algunas hipótesis de borde. Bueno, vamos a suponer que la función ρ sub m es analítica en el origen. Ahora, la densidad como función del espacio, de las tres coordenadas del espacio. Ahora, si yo supongo que es analítica, como es isótropa, como digamos, la solución es isótropa, es función de la coordenada radial. Pero cuando una función es analítica, no puede depender. Esto, digamos, en todo caso, créanmelo, se puede demostrar que si una función es analítica en el origen, en el espacio tridimensional x y z, como función, y si es isótropa como función radial, se escribe como un desorden en serie de potencias del cuadrado del radio. Entonces lo escribo así. Entonces, para u es chiquitos, f de u lo puedo desarrollar en potencias pares. Pero como hay una relación entre R y U es simplemente hay una relación de una constante de proporcionalidad, significa que f de U también la voy a desarrollar en serie de potencias cuadráticas en U. Muy bien. Esta ecuación, bueno, no es trivial resolver esta ecuación. Pero bueno, créanme que se puede demostrar que con estas ecuaciones de contorno, o sea, pedirle que ρ sea analítica en R igual a 0, y con esta esta otra condición de contorno, que f de 0 vale 1, esta ecuación diferencial tiene una única solución. En el libro que yo les cité en alguna clase anterior sobre dinámica galáctica de Binney y Tremaine, hay una tabla donde se tabulan varios valores de f de u. Esta función para u pequeño se puede escribir de esta manera. Digamos, todo el problema digamos, de modelos galácticos y demás tiene una larga data. Hay un paper seminal de King de 1962, la estructura de los cúmulos de estrellas. Primera parte, una ley de densidad empírica, es un Astronomical Journal del 62. Acá se trata este problema. Acá están
graficada la función U, tal cual aparece en el libro, ¿no?, de Binet y Tremaine. Fíjense, acá está la función U en una escala chica, ¿no? O sea, entre 0 y 3, acá está entre 0 y 10. Fíjense que para valores chiquititos, esta aproximación, que es la línea rayada, es prácticamente indistinguible de la solución exacta. Y recién hay que irse para U's del orden de 8, 9, 10, como para que empiecen a discrepar esta aproximación de la solución exacta. Bueno, y les cuento que para U mucho mayor que 1, f de U tiende a esta solución, que es una solución exacta. O sea, si uno acá en la ecuación diferencial escribe U mucho mayor que 1, entonces puede encontrar una solución, o sea, puede resolver la ecuación diferencial en forma más sencilla y obtiene que esta es la solución exacta. Pero esta solución no es físicamente correcta, porque, digamos, si uno integra la función f, multiplicado por r cuadrado, que me debería dar la cantidad de materia, por ejemplo, digamos, a partir de de un cierto radio, c, hasta un cierto r mayor que c, para r teniendo infinito esto diverge. O sea que este modelo, digamos, no se puede extender al infinito. O sea, en algún momento el cúmulo o la galaxia termina. Y bueno, la interpretación física que uno le da es que la hipótesis de que sigma cuadrado es constante y por lo tanto, en el caso de bariones, la temperatura es constante, la hipótesis de esfera isotérmica en algún momento deja de ser válida. ¿Mm? Creemos que es menos, digamos, otra posibilidad sería decir que esto deja de ser válido. Pero realmente es mucho más sensato pensar que esto deja de ser válido, la hipótesis isotérmica. ¿Por qué? Además, porque se observa, digamos, en los perfiles de velocidad. O sea, cuando uno se aleja ya demasiado, por más que yo les comenté que la materia oscura fue descubierta justamente midiendo que los perfiles de velocidad de las estrellas no decaen, sino que tienden a una constante, al menos dentro del disco galáctico. Pero en realidad, lo que por ahí no les comenté es que si uno se va alejando del disco galáctico, del disco visible, la velocidad empieza a cae realmente. O sea, entonces, cuando uno ya se aleja, las velocidades empiezan a caer, se supone que la temperatura debería también caer, no ser isotérmica. Este, Así, bueno, el límite de validez es hasta donde valga la hipótesis de esfera isotérmica. Eh, Generalmente se suele tomar a f de u como esto, pero aquí lo multiplico por un beta, a 3 medios lo multiplico por un beta, y donde beta, bueno, es casi 1, o sea, se lo ajusta, digamos, como para que dé lo mejor posible, pero betas del orden de 1, ¿no? Por ejemplo, un paper donde hay muchos de estos resultados es el de Cavaliere y Fusco Fermiano, rayos X a partir del plasma caliente en cúmulos de galaxias. Un Astronomy and Astrophysics del año 76 son los primeros intentos de a partir de todas estas consideraciones físicas, obtener información sobre la presencia o el perfil radial de materia en la galaxia, o en los cúmulos perdón, en los cúmulos de galaxias. Bueno, la hipótesis es que la densidad bariónica tiene esta forma, ¿no?
donde R0 digamos, es el mismo. Ahora, por supuesto que, fíjense f de u, como cae, ¿no? Ya para u mayor que 1, como cae. Entonces, está claro que este R0 marca un poco el rango radial donde está la mayor parte de la materia en este cúmulo, ¿ok? Porque fíjense que, bueno, beta suponemos que es 1 o ligeramente mayor que 1. Si yo multiplico a u por u cuadrado, que es lo que yo tengo que hacer cuando calculo la masa total, es la integral de densidad por r cuadrado diferencial de r. O sea, si yo multiplico a esto por u cuadrado, acá tengo abajo, cuando u es mayor que 1, digamos, desprecio el 1, me queda, supongamos que beta vale 1, me queda u cuadrado a 3 medios, o sea, u cubo, ¿no? Multiplicado por u cuadrado, me quedaría la integral de 1 sobre u, que es logaritmo de u. Pero si beta es ligeramente mayor que 1, que es lo que se cree que es, la integral me va a dar no logaritmo de u, sino un 1 sobre u a alguna potencia, con lo cual la materia total o el aporte para valores de u mayor que 1 va a ser decreciente. Entonces por eso R0 se lo considera como el radio en el cual está la mayor parte de la materia del cúmulo. ¿De dónde saco información para R0? O sea, porque R0, bueno, es toda esta cosa rara que está acá, en este modelo, ¿no? En realidad yo no, digamos, yo no sé cuánto vale, por ejemplo, la densidad central del cúmulo. ¿De dónde saco información sobre R0? Y bueno, de la imagen de rayos X del cúmulo, porque acuérdense que hay una correlación entre la luminosidad de rayos X y la densidad de materia bariónica. Entonces, digamos, el R0 va a ser el radio a partir del cual la densidad luminosa del cúmulo empieza a decaer significativamente. Como les dije, la dispersión se mide a partir del espectro de rayos X, con lo cual podemos obtener información de la densidad central de toda la materia no relativista a partir de la ecuación 47.0. O sea, ¿por qué? Porque si yo obtengo una expresión de R0, despejo la densidad central. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer la pausita ahora.